Hola a todos, muy buen día. Bienvenidos a nuestro segundo audio. Mi nombre es Gustavo Lafontaine, licenciado en Psicología, profesor, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en análisis de datos. Y hoy vamos a hablar sobre la triangulación. Como les dije en el video anterior, esta serie de videos está diseñada para que no tengan que ver nada. Pueden colocarla como un podcast en el fondo mientras trabajan, mientras descansan. Así que siéntate, relájate y bueno, comencemos. SciSpark. El concepto de triangulación es un concepto que se usa con mucha frecuencia en metodología. Es más, te invito a que pongas pausa un segundo a este audio y busques imágenes de triangulación y metodología. Anda, te espero. Los resultados que vas a encontrar van a mostrarte distintas imágenes de implementación del concepto del triángulo en distintos estilos metodológicos. Tradicionalmente el concepto de triangulación viene principalmente de métodos alternativos, más cercanos a los cualitativos, pero con el paso del tiempo el concepto también ha sido tomado en general para referirse a un encuentro entre tres aspectos. Específicamente, puede ser entre tres piezas de información, puede ser entre tres metodologías, pero ahorita en la discusión de resultados, me gustaría que pensásemos la triangulación como el encuentro entre dos fuentes de información y un tercer vértice integrador que eres tú, el investigador. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando nosotros hacemos discusión de resultados, lo que realmente estamos haciendo es crear un discurso coherente que combine lo que hemos encontrado en nuestro marco teórico o en el contexto de nuestro marco referencial con los hallazgos que hemos encontrado en nuestro análisis de datos. Ahora, como les dije en el video anterior, y si no lo han visto, pues recomiendo que lo vean, el lenguaje que estamos utilizando en el análisis de los datos y el lenguaje que estamos utilizando en nuestros marcos respectivos es distinto, bastante distinto de hecho. Mientras que los resultados de nuestros trabajos normalmente son técnicos, en el sentido que, por ejemplo, estamos presentando números, en el caso, digamos, de una regresión lineal, que vamos a trabajar con R cuadrados, vamos a trabajar con betas, vamos a trabajar con deltas de cambio. Compremos eso en lo cualitativo, pues vamos a hablar de tópicos, temas, organizaciones conceptuales, estructuras axiales, etcétera, 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 etcétera. Nuestros marcos, por el contrario, son discursos, son argumentos, son lenguaje común. Entonces, la idea es que nosotros vamos a construir un puente que va a permitir que estos dos lenguajes interactúen entre ellos. Utilizando de nuevo la referencia, nosotros somos un traductor. Nuestro trabajo es permitir que estos dos lenguajes puedan coexistir en el mismo espacio. La primera pregunta es, ¿qué tenemos que tener nosotros como traductores para poder hacer esto? Bueno, lo primero es obvio, tenemos que estar muy claros de cuál es el contenido de tanto de nuestro marco como el contenido de nuestro análisis. Muchas personas cometen el error de caer en análisis complejos, difíciles, que no entienden muy bien y luego se vuelven un 8 cuando tratan de escribir la discusión de resultados, porque no entienden muy bien qué significan los números que están sacando, cuáles son las implicaciones. Aquí la solución, desafortunadamente o afortunadamente, es estudiar. En el caso de ustedes, los cuantitativos, me alegra decirles que hay portales web como YouTube que tienen cantidades infinitas de información
sobre cómo interpretar, o más, no, ni siquiera interpretar, sobre las técnicas estadísticas que nosotros usamos con más frecuencia. Les prometo que cualquier técnica estadística que ustedes utilicen, alguien la ha explicado en YouTube. Fíjense que estoy siendo muy específico. Estoy diciendo explicar y entender la técnica estadística, no entender el dato o interpretar el dato final. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos la matemática que está detrás de esa prueba, es mucho más fácil entender cómo se debe interpretar algo. Por ejemplo, si yo entiendo de dónde viene el r cuadrado, puedo entender, o se me hace más fácil entender, por qué yo puedo hablar en términos de porcentaje de varianza explicada. En lo cualitativo, quizás es un poquito más difícil. Y por supuesto, esto se debe a que el método cualitativo es un método muy idiosincrático. Cada persona le pone su propio matiz. Sin embargo, también hay bastante información allá afuera y es buena información. Una vez más, en este momento no estamos buscando fuentes literarias para poder citar. Estamos buscando nosotros entender qué es lo que estamos haciendo para luego poder transformar eso en una explicación que lo pueda entender otra persona. Igual pasa con el marco teórico, con nuestro marco referencial. Tenemos que tener muy claro qué estamos diciendo allí. Sé que en algunos casos, sobre todo cuando los temas son muy técnicos o cuando trabajamos en profundidades, por ejemplo, los cualitativos tienen que enfrentarse a veces a discursos, llamémoslos arcanos, por ponerles un nombre. Esto nos obliga a nosotros a tener que leer varias veces, a tener que tratar de entender, de dilucidar los puntos centrales de estos argumentos para saber qué vamos a citar y qué no debemos citar. Va una vez más, la discusión es el espacio donde nosotros explicamos qué encontramos y cómo se relaciona con la información previa. ¿Qué recomendación puedo dar acá? Definitivamente que no se puede hacer una sola leída. Tienen que estar constantemente releyendo y releyendo los textos centrales de su trabajo. Y afortunadamente, hoy en día, con el desarrollo de la inteligencia artificial, podemos echar mano de ella para ayudarnos a entender las partes complejas de estos textos. Aquí les doy un dato sobre una buena práctica respecto al uso de inteligencia artificial generativa. Si están trabajando con un texto y no comprenden el contenido de ese texto, tomen ese texto, lo colocan en su inteligencia artificial de preferencia, ChatGPT, Copilot, Google Bard, y peguen parte de ese texto y pídanle que lo explique como si usted tuviese 10 años. Muchas veces la manera en la que estas inteligencias artificiales reinterpretan el texto es suficiente como para nosotros poder darnos una idea de qué es lo que está tratando de decir el autor. Con limitaciones que siempre debemos tener en cuenta. Número 1, estas herramientas no son perfectas. Ellas pueden alucinar, es decir cosas que no son verdad. Número 2, estas herramientas son mucho mejores trabajando en inglés que en castellano. Pero aún así, si no tienes a nadie que sepas que maneje bien el texto, que maneje bien estos contenidos, siempre puedes acudir a estas herramientas. Ahora, lo mejor, por supuesto, es aquí echar mano de tus compañeros de trabajo, echar mano de tus tutores, echar mano de tus profesores. Es decir, buscar ayuda en otros expertos que de repente estén más familiarizados con el contenido. Eso es apenas el preparativo, ¿ok? Ahora, ¿qué significa triangular? Bueno, triangular es lograr un encuentro entre estas cosas, integrar, poder hacer que estas dos cosas puedan encontrarse entre ellas.
Diría una profesora muy querida que es poner los temas en diálogo. Es decir, imagínate que no estás trabajando con números o letras, sino que estás trabajando con otras dos personas. Y esas dos personas, cada una tiene su opinión. Tu trabajo es moderar. Tu trabajo es decir, la persona A tiene esta opinión, la persona B tiene esta opinión, y presentarlo como un todo integrado. Estas opiniones están de acuerdo. Si están de acuerdo, ¿cómo están de acuerdo? Estas opiniones están en desacuerdo. Si están en desacuerdo, ¿por qué? O explicar el por qué, no me refiero a la razón de por qué, ya vamos a hablar de eso en futuros videos. Por ahora, simplemente el cómo se está dando esa diferencia, en dónde estas opiniones no se están encontrando. ¿Ok? En este caso, ustedes tienen el rol de negociar, entendiendo que ambos aspectos o ambas opiniones, en este caso, tanto nuestro marco teórico referencial como nuestros datos, son igual de valiosos. Los dos están diciendo algo. Sí, eso significa que a veces van a estar o vamos a obtener resultados adversos o contrarios a lo que esperamos. Y eso es absolutamente maravilloso. Ya hablaremos un poquito más adelante en otro audio de cómo filosóficamente hablando es maravilloso encontrarnos con que nuestras hipótesis no resultan. Pero bueno, por ahora quiero que se queden con esa idea, la idea del triángulo, la idea del encuentro y la integración. Piensen cuántas veces en su vida a ustedes no les ha tocado servir como un puente de comunicación entre dos personas. ¿Cuántas veces en su vida no han tenido amigos que se pelean entre ellos o familiares que se pelean entre ellos y ustedes escuchan ambos lados del debate y dicen, oye, este tiene razón, pero este también, o este tiene más razón que este? Ese es un poco el rol que nos ocupa en la discusión de resultados. Tener esa flexibilidad para escuchar tanto los teóricos previos como los resultados empíricos y empezar a construir cuáles son esos puntos comunes y cuáles son esos puntos de discordancia. Es por eso que decimos, por tanto, que en este caso, para esta situación, el tercer vértice de nuestro triángulo eres tú, el investigador.